Soy Mercedes Ramírez Yaca, rectora del Centro Universitario Hispano-Mexicano en Puerto de Veracruz. Desde hace muchos años en la institución empezamos un trabajo, digamos, de involucrar a toda nuestra comunidad en cuestiones de cuidado del medio ambiente. El medio ambiente entendido no solamente en el aspecto verde, no solamente en el cuidado digamos, de la flora o incluso de la fauna, sino incluyendo mucho lo socioambiental. De qué manera nos articulamos los seres humanos con la naturaleza para vivir mejor. Este proyecto de impulsar el pago por servicios ambientales en los usuarios del agua en la ciudad de Veracruz se basó sobre todo en un espíritu como de corresponsabilidad. La corresponsabilidad es, digamos, compartir la responsabilidad, ¿no? Nosotros allá abajo, en la costa, dependemos para todo, para vivir, del agua que se produce en la parte alta de la cuenca de nuestros ríos, es decir, en la montaña. Sin embargo, estando allá abajo, como que esto no nos resulta muy evidente, ¿no? De hecho, a los que vivimos en la costa, nos da la sensación de que el agua nunca nos va a faltar. Al contrario, pareciera como que hasta nos sobra, ¿no? Cuando llueve muchísimo, nos inundamos. Entonces el agua es un recurso inagotable. Pero eso no es verdad, ¿no? A lo largo de los años, en lo personal, yo he ido viendo cómo el río Jamapa, ¿no? Cada año durante el estiaje disminuía más y más su caudal. Entonces, bueno, este problema se relaciona con lo que está sucediendo justamente en la cabecera de la cuenca, es decir, en la montaña llamada Pico de Orizaba, que nos queda muy lejos de allá, ¿no? Y que por eso como que no lo percibimos, no lo relacionamos. Entonces, el concepto de pago por servicios ambientales consiste en algo muy sencillo. El que consume un recurso requiere retribuirle a quienes lo producen. Y quienes producen el agua, en este caso, son los habitantes de la parte alta de la montaña. ¿Cómo la producen? Obviamente ellos no la fabrican, ¿verdad? Pero sí con sus actividades cotidianas favorecen que nosotros podamos seguir contando con el agua o lo contrario. El agua está íntimamente relacionada con el bosque. Si se terminan los bosques, se terminará el agua. Y a lo largo de los últimos 30 años hemos perdido la mayor parte de la cobertura forestal del Pico de Orizaba. Entonces, ¿cómo hacerle ver esto para empezar, a las autoridades, ¿no? Porque yo pensaría que de manera natural ellos tendrían que saberlo, pero no, resulta que no. Entonces, bueno, empieza por ahí, ¿no? Por tratar de empujar, tratar de orientar, tratar de hacer ver, ¿no? Que para poder seguir teniendo agua, en este caso el SAS, que es el organismo que lo distribuye, que lo administra, no bastaba con perforar cada vez más y más pozos profundos, ¿no? Al final de cuentas, tanto el agua que corre superficialmente por los ríos, como el agua que existe allá abajo en los mantos freáticos, se capta en la parte alta de la montaña. Y si no hay bosque, no habrá agua, ni superficial ni profunda. Nos terminaremos el agua que está todavía almacenada en los mantos freáticos y llegará un momento en que no la tendremos. No basta con estar perforando cada vez más y más pozos, ¿no? De hecho, en nuestra zona, tan cercana al mar, al perforar pozos, cuando el pozo se agota, si se sobreexplota el pozo, se saliniza, porque hay entrada de agua de mar. Y al salinizarse un pozo,
eso saliniza otros pozos cercanos, entonces se echan a perder. Por tanto, lo que había que hacer era trabajar acá arriba, ¿no? Pero para eso se requieren recursos. Entonces nosotros como consumidores del agua, de manera corresponsable, deberíamos encontrar una manera de retribuirle a los productores del agua, es decir, las personas que viven en la parte alta de la montaña. Mi nombre es Francisco López, yo soy aquí de San Miguel Suapan. Yo me dedicaba a la agricultura, trabajaba aquí en la agricultura, pero viendo el problema que teníamos con el agua, que ya no nos llovía mucho, ya no teníamos mucha agua para el consumo humano, nos dedicamos a trabajar el monte. Desde hace 9 años hemos estado trabajando el monte, porque aquí había mucho monte, en esta zona había mucho monte y la gente empezó a tirar los árboles para que sembraba sus papas, sembraba su maíz. Hoy eso mismo ocasionó que ya no nos llovía, ya no llovía mucho. Entonces yo entré de autoridad como comisariado ejidal y me dediqué a trabajar el monte. Sí, fue una iniciativa mía porque ya no teníamos agua. El agua era insuficiente y empezamos como iniciativa propia a buscar proyectos en algunas partes para tener apoyo para que nos ayudaran a reforestar el monte. Acudimos a varias dependencias nos han ayudado, como la CONAFOR, la Semarnat, ya Pronatura, ahorita últimamente estamos con el SAS de Veracruz, nos ha ayudado bastante para trabajar, sembrar árboles. Entonces hemos trabajado con varias dependencias. Sí, fue a través del ingeniero Ricardo, él fue el que nos echó la mano para trabajar, para empezar a trabajar acá. Nos apoyaron con algunos recursos para sembrar 300,000 árboles, pero vino la helada y pues nos afectó ya 2 veces, nos afectó la cosecha. Ahorita pues volvimos a replantar, ahorita estamos replantando otro poco, porque pues la helada en los otros días pasados fue muy fuerte. Somos 380 ejidatarios aquí en el ejido. Contamos con una superficie de 2,400 hectáreas aquí en el ejido. Pero lo que trabajamos ahorita, estos trabajos que se hacen, exclusivamente son para la montaña, para lo que es el Parque Nacional, porque allí es de donde consumimos el agua, tanto Puebla como Veracruz. Entonces por eso le estamos echando muchas ganas ahí al monte, porque hubo un momento en que le metían mucho lumbre, estaba muy descuidado, y hoy últimamente pues lo estamos protegiendo, estamos tratando de que ya no le metan lumbre, y hacemos vigilancias allá en el Parque Nacional. Lo que pasa es que a veces son descuidos de la gente, otras veces son los pastores que cuidan allá, que todavía no acaban de entender que el monte no es vida y que pues les meten lumbre por tener pasturas y que no les cueste, les meten lumbre. Entonces alguno que otro ganadero todavía se atreve a meter lumbre. No saben la importancia que tiene el monte para que nos dé el agua y todo lo que nos brinda la naturaleza. Lo que pasa es que mire, pues nosotros vivimos aquí, como le contaba hace rato, aquí había mucho monte. Entonces cuando teníamos mucho monte teníamos mucha agua. Aquí hay una barranca que pasa y ahí bajaba el agua, siempre bajaba el agua porque había mucho monte. Pero le digo, como le decía, en los 80s,
del 80, en el 80 hacia atrás, todo esto había mucho monte. En ese entonces, ahorita estaremos contando con un 10% del agua que había en esos tiempos. E incluso cuando empezamos a trabajar, el agua ya era muy poquita. Ese trabajo, le digo, llevamos 8 o 9 años trabajando y ha aumentado otro 10 o 15% con los trabajos que se han hecho. Sí se está viendo el fruto, incluso ahorita que pasen aquí abajo en la barranca van a ver que está corriendo el agua. Está corriendo el agua, ¿por qué? Porque se ha trabajado, se ha estado cuidando. A algunas otras comunidades se han invitado y están participando también en el cuidado ya del monte. Se ha ayudado bastante, le digo que ha sido bastante porque son muchas las dependencias que nos han ayudado. Entonces, una nos da un poquito, otra nos da otro poquito y otra, pues entonces la gente se ha ido beneficiando. Incluso, le digo, hace un año tuvimos un problema porque la helada acabó con todas nuestras siembras y entonces la gente no tenía que comer, pero como nos dieron proyectos, la gente de allí se estuvo beneficiando. Trabajábamos con 70, 80 gentes diarias, entonces ya tenían un jornalito para ir comiendo, ya no se sufrió tanto. Que es donde se producen los arbolitos, y el sistema que ya vimos hace rato, y son estas charolas donde también se trabajan. Trabajamos 2 sistemas, en el de bolsa y en el de charola. Pues mi nombre es Alejandra, mi papá es don Paco, bueno, Francisco, y pues mi experiencia es que yo, desde que yo me acuerdo, he estado, pues sí he visto todo lo que ha trabajado mi papá y cómo ha ido evolucionando todo lo que él hace. Cuando yo todavía me acuerdo, el río no bajaba, ni se veía el monte como se ve ahora, y pues sí ha cambiado mucho, y por lo mismo mucha gente viene a visitar ya el volcán, porque pues ya está más bonito, ya hay más nieve, y pues ya pues sí, ya es otro tipo de ambiente. Pero sí, o sea, antes yo me acuerdo que ya había muy poquita nieve en el volcán, y ahora pues en cambio, pues ahorita está nublado y casi no se ve, pero sí ya ha ido cambiando todo esto. Aquí se ve que el agua ya volvió a correr, ya volvió a salir. Se hacen las zanjas bordo y las tinas ciegas para que el agua se concentre ya en la montaña y empiece a llenarse más los mantos. Entonces, si aquí alcanzan a ver, ya está bajando más agua gracias a los trabajos que se han hecho. Este río cuando yo me acuerdo no bajaba agua por acá, y hasta apenas hace poco el agua empezó a bajar. Y mi hermanito tiene 4 años y él también ya lo empezó a conocer, pero cuando él nacía igual aún no bajaba. Pues sigamos trabajando el monte, porque eso nos va a beneficiar tanto a los que vivimos aquí en la montaña como los que viven en la ciudad.